Isaías capítulo 53, versículo 11. Vamos a leer el versículo 11 nada más, aunque vamos a hablar de los 12 versículos. Hay una frase aquí que me llama mucho la atención donde dice, verá el fruto de su aflicción. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Cuando se lee el capítulo 53 de Isaías, es un capítulo que choca mucho con la mentalidad que hay en el pueblo de Israel, lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías fuerte, poderoso, y cuando se topan con este capítulo del siervo, del Mesías sufriente, del Mesías que pues era todo lo contrario a lo que ellos esperaban, como que choca. Y las primeras preguntas que nos dan los primeros versículos, este capítulo nos habla de la aflicción, nos habla del dolor del Mesías. Y la pregunta es, ¿cómo podría un Mesías sufriente, sin un poder físico, sin un ejército, llevar a un pueblo a su libertad? Y esto como que no se puede concebir, porque ellos esperaban un Mesías que tuviera un ejército, un Mesías que tuviera pues un lugar muy especial ante una sociedad, producto de una cultura, producto del poderío militar. Pero era otra cosa lo que Isaías nos está presentando aquí como el Mesías sufriente. Cada uno de nosotros batallamos tanto porque tenemos una idea distorsionada de Dios. Y lo que había en aquel tiempo no es la diferencia a lo que vivimos en estos días. Tenemos una idea distorsionada de nosotros mismos y tenemos una idea distorsionada de lo que es la vida, la perspectiva de la vida. Y el Mesías del cual nos habla Isaías 700 años antes de que se llevaran a cabo estos acontecimientos, es un personaje, decía hace un momento, que para los judíos es muy difícil poder cuadrar con la mentalidad que ellos tienen. Pero este Mesías sufriente pues habla del dolor, habla de un precio, habla de un costo enorme que se está pagando. Y yo creo que cuando hablamos del dolor, del sufrimiento, yo pregunto esta tarde, ¿quién no ha padecido días de quebranto o días de sufrimiento? Dígame, ¿quién no ha padecido? Yo creo que todos, ¿verdad? Yo creo que todos, pero el dolor, hermanos, nos une. El dolor nos ubica en una misma condición a todos y nos hace sensibles. Es lo que hace el dolor. Pero cuando nosotros no entendemos los porqués y las preguntas que hacemos cuando hay dolor, pues sí tiende a crear una confusión en nosotros. Pero volvamos al pasaje donde dice, Él verá el fruto de su aflicción. Él verá el fruto de su aflicción. La primera pregunta que hace el profeta Isaías es, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Si nosotros esperamos que se dé un fruto, hay un factor de fe que se tiene que ejecutar, que sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. ¿Quién ha creído a este anuncio? ¿Cuál es el anuncio del cual el profeta está hablando? ¿Cuál es el mensaje que se está compartiendo, que está haciendo la pregunta, ¿y quién lo ha creído este mensaje? Cuando nosotros hablamos del mensaje real de Dios, el apóstol Pablo dice que a él le ha placido salvar a la humanidad a través de la locura de la predicación de la cruz. Y cuando hablamos de ese mensaje, cuando hablamos de la cruz, como que la cruz invirtió todos los valores que el mundo tiene. Fíjese lo que le estoy diciendo, no los valores de Dios, sino los valores que el mundo tiene. Dice el apóstol Pablo que él ha escogido ¿qué? Lo necio, lo vil, lo menospreciado para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte, a lo poderoso, a lo que es aceptable en este mundo. Ese es el mensaje. Y cuando se habla del mensaje de la cruz, cuando se habla del Mesías sufriente, como que se rechaza todo esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Si lee conmigo el versículo 2 de Isaías 53, son dos preguntas, pero quiero empezar con la primera. ¿Quién ha creído? Versículo 2. Subirá cual renuevo, dice, delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo, dice, ¿para que qué? Una raíz que crece en una tierra hostil, una raíz que crece en un lugar donde no es adecuado, es una raíz que empieza a reverdecer. Y cuando el Mesías viene, esa era la condición que había en el mundo, un mundo estéril, un mundo hostil, dice, y será una raíz ¿de qué? De tierra seca. No hay parecer en él, no hay hermosura, no se desea. Bueno, la primera pregunta, ¿quién ha creído este anuncio? La gente pregunta como Pedro se acercó y dijo, Señor, todo lo hemos dejado, ¿qué nos vas a dar a nosotros? Y cuando se habla de este mensaje a la gente y cuando se le presenta el evangelio de la cruz, cuando se presenta el mensaje del Mesías sufriente, cuando se presenta el mensaje de un Cristo que viene y paga un precio altísimo,
carísimo y los costos y los resultados como que la gente no le ve atractivo a esto. Alguien dijo una ocasión que se hacía un evento, me dice un día aquí en la plaza, me dice un muchacho, dice, si tú trajeras una hielera llena de cerveza, si trajeras esto y esto, dice, tendrías aquí lleno de gente. ¿Quién ha creído este anuncio? Esta palabra es locura para muchos. Es una raíz que empieza a reverdecer, pero es específico aquí el profeta. A los apóstoles fueron rechazados con su mensaje, los profetas fueron apedreados. Es un mensaje que no es muy aceptado en la mayoría de las gentes. Si trajéramos los elementos que la gente quiere, la gente estaría prendida ahí. Pero ¿quién ha aceptado? ¿Quién ha creído este mensaje? ¿Quién lo ha tomado para sí? ¿Por qué cuesta tanto trabajo? Le veremos más sin atractivo. Dice, ¿para qué? Hermanos, nosotros vivimos en un mundo de ideas. ¿Están conscientes de ello? De ideas. ¿Por qué dos personas no conviven? Por las ideas. ¿Por qué musulmanes y por qué en la Edad Media los cruzados y los templarios, por qué mataban tanta gente en el nombre de Dios? ¿Era asunto de qué? ¿Por qué las guerras, hermano? ¿Por qué las diferencias tan marcadas entre personas? Vivimos en un mundo de ideas. Aquí nuestro hermano Chuy Galaviz, su filosofía es que cada cabeza es una barbacoa, ¿verdad, hermano? Es una barbacoa. Cada cabeza es un mundo, hermanos. Y vivimos en un mundo de ideas. Cada uno de nosotros. Y el mensaje cuando se presenta choca precisamente por las ideas que hay y que han prevalecido en nuestra cultura, en nuestra sociedad actual. En todos los tiempos han diferido del mensaje de la cruz. Es algo muy diferente. Es muy diferente. Pero Dios ha escogido lo necio, ¿verdad? Decíamos un momento. Esa raíz que crece fue vista con menosprecio. Venía de un linaje de reyes, pero en su tiempo ya no eran reyes. Eran carpinteros, eran agricultores, jornaleros. Ya se había acabado aquello. Así que estaba chocando lo que ellos esperaban. El Mesías que esperaban estaba chocando con las ideologías que había. Cuando Pablo está hablando del Cristo resucitado, en aquel tiempo los césares decían ser Dios. Imagínense un humilde judío en un reino donde el emperador se decía ser Dios y tenía soldados y ejércitos y poderío y decía ser el rey, decía ser Dios. De repente Jesucristo es presentado por Pablo como el Mesías sufriente, como aquel rey, como aquel Mesías que no tenía ejército, que fue crucificado, que fue sacrificado. Por eso es que el apóstol Pablo con mucho énfasis habla de la obra de Cristo. Con mucho énfasis se propone presentar él a un rey poderoso. Es un tiempo en que el mismo mensaje también no tiene atractivo. Le veremos más inatractivo. Versículo siguiente, ¿qué dice? Despreciado y desechado no se desea. Es una vida con sacrificio y sufrimiento, pero que alcanza la satisfacción. No hay atajos, hermano. En esta vida, por más que querramos nosotros alcanzar la satisfacción con atajos, va a ser imposible. El que quiere alcanzar algo necesita de sacrificio, o sea, de esfuerzo, y muchas veces también de sufrimiento. No sé cuál sea la situación que usted esté atravesando en este momento. Si ahorita está a punto de caer en un horno de fuego como Mesac, Sadrach y Abednego, no sé si está ahí en ese momento. No sé si su noche es tan densa, tan oscura, que no ve nada, no ve con claridad, pero seguro que va a amanecer y el sol saldrá. Es seguro que si ahorita todo es amargo, pasará. No hay atajos aquí, hermanos. Después de la tormenta, ¿qué dice? Viene la calma. No hay atajos, hermano. Y el Mesías sufriente no encontró ni Cristo buscó atajos. Él tuvo que enfrentar la cruz. Nosotros tenemos que enfrentar diferentes situaciones y adversidades en esta vida. Yo creo que cuando usted tiene que estar trabajando o tiene que estar continuamente enfrentándose al dolor, es una cosa difícil. Hay el dolor físico y hay el dolor espiritual. El dolor físico, gracias a Dios por la ciencia, porque hay mucho con qué atenderlo. Pero el dolor espiritual, ¿cómo hacerle cuando una persona está sufriendo y trae cosas internas? Y el sufrimiento ahí está. Es imposible evadirlo. ¿Cómo hacer cuando perdemos un ser querido y llega el quebranto y estamos padeciendo en aquel momento el dolor? ¿Qué le puede dar usted a la persona? ¿Qué analgésico le puede dar? Dígame. El dolor espiritual solamente Dios lo atiende. Pero es atendido precisamente por la palabra. Es atendido por el mensaje que se da, por la obra que Cristo realizó. Él va a ver el fruto de su aflicción en aquellos que creen aquel mensaje. Pero va a ver el fruto de su aflicción en la segunda pregunta que está ahí. ¿Sobre quiénes se ha manifestado el brazo de Dios? La manifestación tiene dos aspectos, hermano. El que Dios hace y el que nosotros recibimos. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dios trabajó duramente, hermano, para nuestra redención, para pagar el precio de nuestro pecado, de nuestras deudas. Dios trabajó arduamente y lo hizo de tal manera que
fue tan efectivo que ahora podemos tener nosotros perdón de pecados, que ahora podemos tener nosotros entrada libre hasta la presencia de Dios sin ningún problema. Ya no hay que llevar ningún sacrificio al altar, ya no hay que matar ningún cordero. Hay un solo sacrificio que ha sido único y suficiente. Es más que suficiente aquello. Segunda pregunta, ¿qué dice? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo? ¿Sobre quién lo ha hecho? No podemos evitar la cruz, no podemos hacerlo, no podemos, hermano. El brazo de Dios está extendido todavía, se sigue manifestando. Hay una obra gloriosa, hay un trabajo por nosotros, hay una obra de sufrimiento y redención, pero también hay una victoria también que ahora trae satisfacción. Seguimos leyendo Isaías 53, ¿quiere seguir conmigo? Versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado. ¿No le parecen fuertes esas palabras? ¿Cuántos de ustedes han sufrido desprecio, menosprecio? Le pregunto, ¿es grato? Y más cuando son personas que están cerca de nuestro corazón y que nos hacen sentir sin valor o anulados. Amén. Es una cosa más terrible. Despreciado y desechado entre los hombres. Cuando una situación así nos golpea, nos pega, hay gente que dice, yo prefiero que me des un golpe a que me estés diciendo estas palabras porque me duelen más. Y le vuelvo a decir lo que le decía hace un momento. Un golpe usted se soba y lo trata. Pero una palabra que golpea el alma, una palabra que quebranta el espíritu, un rechazo, un menosprecio, ¿cómo lo cura? Y él fue despreciado y desechado. Dice, es un varón de dolores, como que se acostumbró. ¿Cuánto se necesita sufrir para acostumbrarse al sufrimiento, hermano? Él era varón de dolores experimentado. ¿Cuánto se necesita? ¿Cuánto dolor se necesita para acostumbrarse al dolor? Él era un hombre acostumbrado al dolor, al rechazo, al menosprecio. Estaba experimentado en quebranto. Y nosotros seguimos haciendo lo mismo. Como que escondimos de él el rostro, ¿qué dice? Fue menospreciado y no lo estimamos. Curiosamente, aún nosotros, después de conocer al Señor, después de escuchar el Evangelio, después de experimentar tantas cosas, de que el brazo de Dios se manifieste muchas veces, de que Dios se muestre a nosotros en su misericordia, seguimos menospreciando y seguimos rechazando al Señor. Es una cosa inconcebible que nosotros, después de haberle conocido, no le demos a Él que ve el fruto de su aflicción. Fíjese el título con el que empezamos. Él verá el fruto de su aflicción. Es terrible, hermano, que después de que todo lo que padeció nosotros no estemos aprovechando, no estemos tomando para nosotros lo que Él ganó. Empezó con un menosprecio, empezó siendo rechazado. Todos dicen como que escondimos en el rostro, ignoramos lo que a Él le pasa, como diciendo, no vale, es un cero a la izquierda, lo que pase no interesa, Él se lo ganó, Él lo quiso. Eso es nuestra actitud, lo menospreciamos, no lo estimamos, no tiene valor, lo que Él ha hecho no vale, no es estimado. Amén. Versículo 4, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo dimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Todas nuestras enfermedades fueron cargadas sobre Él. Tuvo un sufrimiento grande. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fíjese, yo estoy hablando de lo que Él sufrió, cosas que Él padeció, pero también de lo que ganó a través de aquel sufrimiento. Está ganando para nosotros salud, perdón de pecados, paz. Y cuando nosotros no tenemos todo esto, hermanos, Él no está viendo el fruto de su aflicción. No sé qué es lo que pasa en nuestras cabezas. Yo le decía hace un momento, este mundo es de ideas, pero muchas ideas que dan vuelta en nuestras cabecitas tienen que ser llevadas cautivas a Cristo, tienen que someterse a Cristo, a su palabra. De lo contrario, nos va a ser tan difícil poder ver que Él ve el fruto de su aflicción. ¿Son qué decíamos? Ideas. Y todos las tenemos, hermanos. A veces medias raras, ¿eh? Recuerdo mucho al hermano Panchito cuando ve algo, decía, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad? Miren nomás. Y a veces uno no cabe en su asombro por lo que a veces todavía está viendo. Dice, todavía mi capacidad de asombro se queda corta por lo que estoy viendo. Mira qué ideas, mira qué reacciones, mira qué razonamientos. Mi capacidad de asombro todavía ¿qué? Se queda corta. ¿Cuántas cosas ganó para nosotros, pero cuántas cosas padeció? Despreciado, menospreciado, azotado, experimentado en quebranto, mucho sufrimiento. En la cruz fue vituperado, fue ridiculizado, y luego todos estaban esperando ya su muerte ahí morbosamente, pero hubo una oscuridad y Dios no permitió que todo se viera con claridad. O sea que hay una oscuridad y Él pudo decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, pero no le quedó a la vista de todos. Hay cosas que yo creo que Dios dice hasta aquí. Ahora, con lo que yo le estoy diciendo, Dios no está buscando quien lo compadezca. Él no murió para buscar quien lo compadeciera. Hay una situación muy seria por la que Él lo hizo. ¿Quieres seguir leyendo conmigo? Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos. Sufrió nuestras dolencias, llevó nuestras enfermedades, fue azotado, fue molido
molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Son situaciones que tal vez para usted no son tangibles. Usted está diciendo, ¿pero esto qué? No podemos evitar, le dije hace un momento, perder seres que amamos. No podemos evitar tener pérdidas. Quien diga que la vida en Cristo es puro sumar y sumar, es multiplicar, sí, pero no más es, ya me dio esto, me dio aquello. No, hermanos. Usted se ha fijado, ahorita ya está el invierno, hay que podar los árboles, hay que quitarles qué ramas. ¿Con qué finalidad? Pero es la poda. Muchas ocasiones Dios nos toca y trata con situaciones que tenemos o que estamos muy aferrados y Dios las trata y a veces hasta nos las quita. Pero eso no impide que tengamos paz acá adentro. Lo que no hemos entendido todavía, hermanos, aquel Mesías iba a pelear una batalla muy diferente a la que todos esperaban. No lo iba a hacer contra los Césares, no iba a establecer imperios. Lo que estaba acabando con el hombre se llama pecado. Y él tenía que enfrentar el pecado de toda la humanidad. Tenía que constituirse como el Salvador. Tenía que constituirse como el Rey victorioso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre la eternidad. Pero para nosotros, tal vez muchas cosas de estas no tengan mucho significado todavía. Él verá el fruto de su aflicción. Él verá el fruto de su aflicción. La obra que él ha hecho. Él ha sido despreciado, ha sido varón de dolores. Lo evitamos, lo menospreciamos. Le cargaron todas nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Aceptamos que él fuera azotado, estuvimos en acuerdo, dijimos lo merece, fue afligido por Dios. Es lo que dice la escritura aquí en el versículo que estamos leyendo, versículo 4. Pero herido fue de Dios, ¿qué dice? Y abatido. ¿Cómo es posible que Dios permita el dolor? ¿Cómo es posible que Dios permita el sufrimiento? ¿Cómo es posible que Dios nos lleve a un Getsemaní y que tengamos una agonía como la que él tuvo, que tengamos un estrés, una ansiedad, una angustia como la que él sufrió? Quiero recordarle que en aquellos momentos él buscó el rostro del Padre y la voluntad del Padre. No cambiaron los hechos. Nosotros, para decir que Dios está con nosotros, queremos que Dios cambie muchos acontecimientos que no son dolorosos. Esto no funciona así, hermano. No funciona así. Yo sería feliz, que dice, si me sacara la lotería, ¿verdad? Si andando campeando por ahí me encontrara con el tesoro de Pancho Villa, ¡qué felicidad! Hoy en mi casa, ¿qué tal que alguien hubiera dejado un entierro desde los días de la Revolución? ¡Qué felicidad, hermano! ¡Sería feliz! Muchas cosas, hermano, no se pueden evitar. Usted tiene que aprender lo que es administrar. Tenemos que aprender a tener contentamiento cualquiera, como dijo Pablo, que sea nuestra situación y nuestra condición. Sé tener de todo, escasez y abundancia, dijo Pablo. En todo y por todo, dijo, estoy enseñado. Sé tener contentamiento cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero nosotros, hermano, concretamos los hechos a que sean favorables a nosotros. Nunca va a ser así, hermano. Nunca. ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios lo afligió? O las preguntas, ¿por qué me pasa tanta cosa a mí? Ya está, anda buscando quién lo limpia a veces, ¿verdad? Hay gente que conoce la palabra y anda tras las limpias o como le dicen acá en la sierra, un rocíguare, anda tras el rocíguare, ¿verdad? Dicen los inditos, un rocíguare. No, hermano, los acontecimientos van a llevar su marcha. Cuando estaba Cristo en la crucifixión les dijo, ¿por qué lloran? No lloren por mí, lloren por sus hijos. Fue lo que dijo el Señor. Esto, hermanos, va avanzando y se está pudriendo cada vez más. Y Cristo dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero también dijo, pero en mí, ¿qué dijo? ¿Tendrán qué? Paz. ¿Cuánto vale la paz ahorita? ¿Cuánto pagaría el hombre más rico por tener paz? Y qué triste, hermanos, que nosotros siendo el pueblo de Dios no tengamos paz. Que todo lo hagamos temporal, hermano, lo hagamos conforme a los acontecimientos. Este año nuevo salí bien, pude regalar, creo que andamos bien económicamente y usted dice, estoy tranquilo. Creo que los problemas en la familia, creo que ya a los muchachos se les quitó lo loco y ya están más tranquilos. El hijo loco que traía por ahí ya se apaciguó. No funciona así, hermano. No funciona así esto. Dijo Cristo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como este mundo la da, dice, yo os la doy. La paz que Él da sobrepasa todo, pero es un asunto aquí, hermanos, de quién ha creído. ¿Sobre quién se ha manifestado la obra de Dios? ¿Sobre quién? Este mensaje puede ser anticuado, inclusive puede ser hostil para muchos, porque es como lo clasifican en este tiempo, un mensaje hostil. Y más ahorita que todo el mundo reclama su libertad, de sus derechos, ¿verdad? De género, de todo. Puede ser hasta un mensaje que lo tomen como una hostilidad, pero esto no funciona así, hermano. No importa. El salmista dice, mi corazón no temerá, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes a la mar. ¿Qué dice el salmista? Yo estaré confiado. Cuando el salmista dice, Él es mi escudo, Él es mi castillo, Él es mi fortaleza, Él es mi roca. ¿De qué depende eso? Dígame. Depende de creer en que la obra de Cristo ha sido suficiente para darnos
todo eso, para darnos todo. Yo creo que estamos en un tiempo donde Él no ha visto el fruto de su aflicción. Es inconcebible que los creyentes anden buscando al psiquiatra por allá y que no hayan qué hacer cuando Dios pagó un precio tan alto para darnos paz. Es inconcebible, hermano, que Él no vea el fruto de su aflicción. Amén. Fue castigado. Todo eso Él lo sufrió, pero mi pregunta es, ¿qué hizo para merecer tanto? Es lo que a veces nosotros reclamamos, ¿verdad? ¿Por qué me pasan tantas cosas? Todo yo. Y luego se atreven a decir, dice, desde que me hice hermano hasta más salado, me dice. No falta que un perro venga y nomás eso me falta. Y luego dicen, todo me sale mal. ¿Quién ha creído? Es creer, pero creer a un mensaje. Creer a una palabra. Es tomar principios. Es tomar, hermano, la sabiduría de Dios. Los propósitos de Dios. Y nosotros estamos caminando en base a nuestros intereses. Ese es el grande problema que tenemos. Nuestras vidas pertenecen a Él, pero todavía no estamos ubicados en Él. Si sigue leyendo ahí conmigo, versículo 6. Todos nosotros, ¿qué dice? Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún a pesar de nuestras reacciones, somos sabios en nuestra propia opinión. Cuando hablamos de resultados, hace unos días en una reunión de pastores nos ministraban y nos dicen, ustedes tienen un trabajo donde tratan con puros conflictos. Ese es el trabajo de ustedes. Y lo más tremendo es que se da la palabra, se da el consejo y no siempre se toma. ¿Me explico? Cuando usted trae un dolor en un lugar y le dan el medicamento, ¿se lo toma o se lo toma? ¿O quiere seguir con el dolor? Pero cuando trae una molestia emocional, cuando trae un problema emocional y que las cosas no son tangibles y no hay a las salidas y luego se le da un consejo de la palabra, no siempre se toma en cuenta, hermano, porque ya entran gustos y dice uno, no, es que perdón y como que esto no checa. Yo me tengo que humillar, pero es que esto, yo tengo que declarar y confesar la situación, pero es que no es justo. Y se empiezan a dar situaciones que no aceptamos. Y no sé, como que nos gusta hacer lo que hizo Faraón con Moisés, ¿verdad? Pasarnos una noche con las ranas, que había ranas por todos lados. Imagínense, iban a servirse un guisado y levantaban la tapa y brincaba una rana. Bueno, no había sanitarios como los de hoy, ¿verdad? Pero no sé, ahí en Egipto, pero yo creo que si levantaban la tapa, brincaba una rana. ¿Y cómo se sentaba usted ahí? Iba a acostarse, levantaba las sábanas y brincaban ranas debajo de las sábanas. Y le hablan a Moisés y le dicen, oye, haz algo por las ranas. Dijo Moisés, ¿quieres que ore? Dijo Faraón, mañana. Y no sé por qué nos gusta, hermanos, pasarnos noches con las ranas. Como que nos gusta cuando se trata de tomar decisiones, acciones espirituales, cuando son asuntos emocionales, como que nos gusta postergarlo, dejarlo para después. Traemos incomodidad. Aquello nos sabe amargo, pero ahí estamos. Que poder decirle, humillarse con Dios y decirle, Dios, pues no sé por qué todo me revienta, pero dame paz. En medio de esta situación, dame paz. Y dime cómo encarar ahora el problema que yo provoqué o me llegó gratis, no sé cómo está. Porque muchos problemas los provocamos nosotros. Otros nos llegan gratis, hermano. Hasta de adrede, ¿verdad? Decía un hermano, hasta de adrede. Pero nos llegan. Pero cualquiera que sea la manera, hermanos, nosotros tenemos la forma, tenemos la solución. Es creer en un anuncio, en una palabra. Es dejar que la manifestación de Dios se haga realidad en nuestras vidas. Es dejar que Dios obre esa paz que tanto necesitamos. Pregúntale al que está a su lado, dígale, ¿eres feliz? Véalo a la cara, pregúntele, ¿eres feliz? Y dígale otra vez, no estás jugando conmigo, no es broma, te estoy diciendo en serio. ¿Eres feliz? Sí. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Qué le parece? Que no estamos completos en Cristo, hermano. Pero estamos divididos en nuestra manera de ver las cosas, cómo las conceptuamos. El mensaje no lo hemos creído, no lo hemos asimilado. ¿En qué consiste este mensaje? El mensaje que rechazaron. Bien dice el mismo Pablo, dice, esta piedra la desecharon los edificadores, fue motivo de tropiezo. Si lo que queremos es que nos quiten la bota de Roma, que nos quiten de encima este tremendo Herodes que está aquí, que ya estamos cansados. Pero no pasó nada de eso. Así es que ellos no podían sentirse plenos y satisfechos con aquel Mesías. ¿Me entiende? Esperaban más. Pero es un asunto espiritual del que estamos hablando. Así que cuando dicen, ¿eres feliz? ¿Qué decimos? Entre caídas y levantadas, hermano. Pues, ¿qué le diré? Me la paso inconforme toda la vida con lo que tengo y lo que soy. Me la paso a medias. No me va a decir que no ha sentido eso, mi hermano. Cristo, cuando tenía que encarar el Calvario, se fue a orar. Buscó el rostro del Padre y dijo, si esta copa la tengo que beber, bueno, pero hágase tu voluntad. Nunca hizo nada a fuerzas, hermano. Todos nos descarriamos, cada uno de nosotros hace lo que le da la gana. Todos. Y luego nos quejamos, ¿verdad? De que no, pues es que Dios, es que... No, es que no hemos creído y no hemos atendido aquel anuncio, aquella palabra. Hay una manera de enfrentar las cosas. Si usted ya no quiere sufrir aquí, muérase. Más ni se levante al baño porque a lo mejor se cae. Hágase ahí en la cama. Hermano, y más cuando la bola, ¿verdad?, empieza a pesarnos.
¿Sí saben cuál bola? Sí, hermano. No es lo mismo 3 mosqueteros que 20 años después. Antes sonreía bien a gusto, ahora ya no quiere reírse. Ahora se ríe de otra manera. Que no he ido con el dentista, hermano. Amén. El tiempo, hermano, no nos perdona. Y la Biblia dice, aún en su vejez serán ¿qué? Fructíferos. Pero nosotros mismos, hermano, tenemos la culpa de muchas cosas. Nosotros somos los responsables de todo eso, hermano. Él fue angustiado por nosotros, Él fue afligido. Lee el siguiente versículo conmigo. Amén. Angustiado el 7 y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió. Por la cárcel y por el juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. La angustia y la aflicción que él sintió no la comprendemos ni siquiera, hermano, un mínimo. Pero le vuelvo a repetir, Él no busca a quien lo compadezca ni está buscando un club de gente que lo compadezca. Él lo que quiere es que nosotros hagamos el sacrificio, lo que Él ganó para nosotros. Él quiere ver el fruto de su aflicción. Tuvo un propósito. Nuestra rebelión fue castigada en Él. Nuestro pecado fue castigado en Él. Nuestra deuda fue pagada en Él. Él tuvo un propósito. Nosotros muy poco lo entendemos, hermano. Yo a veces les digo, esto es un asunto jurídico. Todos nosotros brincamos leyes, principios, transgredimos y sin remedio somos culpables, sin justificación. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo vino y pagó nuestra deuda. Y aquí en este mismo versículo dice, nuestro castigo fue cargado en Él. Y por eso el Padre lo afligió, por eso todo el sufrimiento, por eso todo lo que Él padeció, porque estaba siendo castigada nuestra culpa, nuestro pecado en Él. Estaba siendo castigada en Él. Es que Él verá el fruto de su aflicción cuando creamos a su mensaje, lo pongamos por obra, cuando sea manifiesta en nosotros la acción de Él, y tercero, cuando sea manifiesta ya realmente en nosotros en forma plena esa verdad que nos garantiza resultados. Todo es por la fe, creer aquel mensaje en su obra, ver el fruto de la aflicción. ¿Qué es lo que Él ganó para nosotros? Perdón de pecados, llevó nuestras iniquidades, nos reconcilió con Dios, trató nuestra rebeldía, nos dio paz en el alma y en nuestro espíritu, nos dio salud para el cuerpo y nos dio vida eterna. Me hicieron una pregunta esta semana, el viernes, y me dijeron, ¿por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué sufrimos? ¿Se ha preguntado usted por qué sufrimos? ¿Porque somos mexicanos por eso? ¿Porque viven en las nieves? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué, hermanos? Dígale al que está a su lado, ¿por qué sufres, hermano? Pregúntele al que está a su lado. Y le va a decir el otro hermano, ¿cuándo te veo? No. ¿Por qué sufres? Y me hicieron esa pregunta, ¿por qué sufrimos? Amén. Y yo recordé de una de las predicaciones anteriores que habíamos tratado este tema. La raíz de todos nuestros problemas se llama pecado, ¿entiende? Todo, hermanos, todo recae en el cuerpo. Este cuerpo fue lo más afectado por el pecado. Desde que se va envejeciendo y desde que es vulnerable, desde que se enferma, este cuerpo quedó, sí, a merced de las consecuencias del pecado. Y lo primero que el hombre hace cuando peca, la tierra cae bajo maldición. ¿Estamos en esto? Y ahorita son tantos los intereses que hay de industrias químicas y la tierra ponen pesticidas, ponen tantas cosas, los alimentos. Hemos dañado tanto la naturaleza. Una ocasión platicaba con unas personas y les decía, casi por lo general el cáncer es un dolor que no se ha tratado bien. Y me dijeron, ¿y los niños que tienen cáncer? Ah, caray, dije yo. Bueno, pasa a ser un asunto ya de un problema precisamente, puede ser genético, pero tiene que ver con lo que hemos comido, tiene que ver con nuestro cuerpo. Y todos ahorita estamos en una batalla, en una guerra donde lo que comemos, ¿me entiende? Ayer me decía una persona, fui a buscar yo quesos, andaba buscando quesos y les dije, no conseguimos queso de aquí, el artesanal de aquí de la región. Había muchas barras ahí, me decían, aquí hay queso. Le dije, no, ese queso tiene un porcentaje de soya, de papa, manteca de res y un 30% de leche. Le dije, y creo que leche hasta de polvo. Y nosotros no lo comemos tan a gusto, ¿me entiende? Le dan a los niños y después andan con su estomaguito con problemas porque ahí está pegado aquel masacote, ¿verdad? Es un problema. Entonces, el pecado ha hecho que nosotros dañemos la misma naturaleza. Dice Pablo, ahora la creación gime, espera la manifestación de los hijos de Dios otro tiempo. Pero que se nos mete en la cabeza cómo conservar nuestro mundo, nuestra naturaleza, es difícil porque hay muchos intereses económicos. Es lo primero. Lo segundo es que nosotros, el pecado a todos nosotros nos ha desvirtuado interiormente. Dice Pablo, no hay justo ni siquiera. Usted puede decir, yo soy muy bueno. Yo no sé por qué hay gente que cuando tiene dinero se transforma. No sé por qué hay gente que cuando le dan un arma o una posición de poder, se transforma. Nosotros, el pecado ha generado una maldad interna en nosotros, que tomamos acciones y sentimientos que nos dañan a nosotros y dañamos a otros. Y muchos males que tenemos es porque guardamos tantas cosas internas y eso es consecuencia del pecado. Y muchos males que también ocasionamos en los demás son por ideas, por actitudes, por cuestiones internas que queremos establecer y pasar por encima de los demás y terminamos dañando
dañando a otros. Y nos dañamos. ¿Sí me estoy yendo? Nos dañamos. Fíjese, el daño de la naturaleza, de lo que comemos. El daño de las actitudes internas, de que somos tercos, aferrados. Y después nuestro cuerpo anda padeciendo. Y qué bueno que a tiempo lo atendamos eso, hermano. Pero atendamos la raíz. ¿Dónde está la raíz? El pecado, las acciones nuestras erradas que son internas. Qué bueno que lo atendamos. Porque llega un momento, hermano, en que el cuerpo ya no responde, ¿verdad? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo, hermanos? Cuando queremos ya reaccionar, ¿cómo está? Fregadito ya, ¿verdad? Entonces sí, ya no reacciona, ya por más que se le da y se le da. Nos lo acabamos, hermano. Y nos lo acabamos por la terquedad de no dejar que la palabra entrara a nosotros, de no dejar que algo sucediera dentro de nosotros. Tercos a tener aquellos sentimientos contrarios y que nos dañan. Por si fuera poco, dañamos también a otros. Les amargamos la vida a los que están con nosotros, hermano. Y si podemos, hasta al vecino. ¿Me entiende? ¿Por qué? Y lo decimos, ¿por qué sufrimos? La tercera cosa, hermano, es la perspectiva que tenemos de la vida. ¿Qué elige usted? Dígame. Las palabras a Josué siguen resonando. Esfuérzate, sé valiente. Todo lo que se consigue, hermanos, a Adán se lo dijeron bien claro, con el sudor de tu frente, ¿me entiende? Vas a conseguir las cosas. No es fácil. Hay que esforzarse. Pero luego la forma de vivir que nosotros escogemos, ¿me entiende? ¿Cómo es conflictiva? Nos genera muchos problemas y mucha angustia. ¿Sí me está oyendo? No toda la vida, o no siempre se es jefe, hermano, no siempre se está arriba. El problema es que cuando no se es jefe y tiene usted un jefe que es a veces difícil, ¿qué sucede con el empleado? Se amarga y nada más lo ve al jefe y dice, ay, cómo me cae mal ¿verdad? ¿Qué pensaría Jacob de su suegro? Bueno, era su suegro, ¿verdad? Pero aparte que le cambió el salario 11 veces, ¿me entiende? ¿Qué es lo que a veces nosotros no entendemos, hermano? Que Dios lleva un proceso en nuestras vidas. ¿Qué pasaría con José mientras estaba en la casa de Potifar o mientras estaba en la cárcel y tenía que servir? Lo que muchas veces no entendemos es que Dios nos lleva en un proceso, hermanos. Pero nosotros nos la pasamos hablando del patrón, hablando del trabajo, inconformes con la vida, hermanos. ¿Por qué? Porque se nubló, porque hizo aire, porque ahora salió el sol, porque no salió, porque llovió, porque no llovió. Todos estamos inconformes. Eso nos pasa. Hace mucho leí un libro que habla del líder de 360 grados. Dije yo, pues ¿quién es ese líder? Y así en síntesis dice, es aquel que se une a un propósito y sin que sea el jefe, se hace indispensable en aquel propósito. Como diciendo, pues no soy el jefe, pero lo que yo hago, lo hago con excelencia y lo hago bien. Y aunque pongan a otro a hacerlo, van a notar la diferencia. Si es que yo aquí hago falta, pero hago falta por mi excelencia. ¿Me está oyendo? Y aquel prepara su carácter y crece. En lugar de que se amargue, en lugar de que esté renegando, en lugar de que esté inconforme. Yo no sé este año cómo ha sido, hermano, pero dice la Biblia que Dios ha preparado obras grandes y buenas para que andemos en ellas. Las ha preparado para nosotros. Puede ser que las cosas, las inflaciones y el año electoral y veamos tantas cosas que se ven, hermano, de corrupción, pero la paz que da Dios, hermano, esa está a nuestro alcance. La seguridad interna, hermano, la angustia no tiene por qué. Va a llegar y va a tumbarle a lo mejor, pero doble su rodilla usted y vaya a la presencia de Dios y agárrese de Dios y no se levante hasta que no llegue la paz otra vez. Porque si yo le dijera, esta paz no se quita, se va, no. La paz es permanente. Lo que pasa es que las circunstancias a veces nos pasa lo que a Pedro, ¿verdad? Pedro caminó sobre el viento, hermano. Se fue sobre la ley de la gravedad y todos los pronósticos. Caminó sobre el viento, Pedro. ¿Pero qué le pasó a Pedro? Hermano, vamos a ver milagros, pero cuidado, no quite sus ojos del Señor. Fue lo que pasó con Pedro. Empezó a ver las olas, empezó a sentir la brisa fresca, empezó a sentir que se despeinaba y no quería despeinarse, empezó a sentir ahí lo fresco en sus pies, ¿verdad? Y empezó a hundirse y empezó a ver todo lo que había a su alrededor. Ya quitó sus ojos del Señor. Tuvo que clamar y decir, sálvame. Yo pregunto, ¿lo dejó el Señor? Lo mismo pasa con nosotros, hermano. En el año tal vez tenga un momento en que sienta que se hunde, pero clame y aférrese y agárrese. Aunque Dios le diga, hombre de poca fe, ándale, y lo pongo otra vez ahí en lo seguro. ¿Qué tiene, Señor? Pero no me sueltes. ¿Me entiende? Que el Señor nos ponga ahí en lo seguro. Dios tiene grandes obras y grandes cosas para nosotros. 3 cosas hay, hermano, ¿por qué sufrimos? La naturaleza dañada, nuestro interior corrupto, hermano, y siempre ambicioso por poder y por ser más, y por el estilo de vida que escogemos, a veces muy difícil, hermano, tortuoso. Nos gusta a veces complicarnos la vida tanto. La perspectiva que tenemos de la vida lo hacemos en nuestra propia sabiduría. Somos sabios en nuestra propia y como que nos gusta andar buscando gente que nos diga lo que queremos oír. Cuando es contrario, hace tiempo un hermano me dijo, yo quiero hacer esto, y le di la contra y se enojó mucho. Le dije, ¿por qué te enojas? Pues, pruébate, si tu convicción es grande y quieres eso, pues no te enojes. No, pero es que usted en lugar de animarme, no, es que no me propongo ni animarte ni desanimarte. Te estoy dando mi punto de vista, mi razonamiento conforme a la Escritura. Tómalo, déjalo, es tu decisión, ¿entiende? Pero a veces estamos buscando que nos hablen. Me recuerda a los reyes de Israel, ¿verdad? Que tenían profetas que les decían, voy a la batalla y sí ve. ¿Y cómo les iba? Como en feria.
Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Estamos en un tiempo entonces, hermano, donde Él necesita ver el fruto, necesita ver esa verdad como una garantía en nuestras vidas, una victoria interior espiritual. ¿Me entiende? ¿Por qué sufrimos? Bueno, hermano, son focos de alerta, es el pecado. Amén. Versículo 12. El 11 dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. El 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá el botín. Todo lo que Cristo hizo, hermanos, dice Pablo a los filipenses, le levantó, le dio un lugar muy especial, un nombre que es por sobre todo nombre, y ahora toda lengua confiesa que Jesús es el Señor para gloria de Dios Padre. Hay muchas cosas que son dolorosas. Ayer me tocó estar en un momento cuando una persona partía con el Señor y recordé el momento en que mi madre también partió, y es doloroso, hermano, cuando uno pierde un ser querido, pero después de aquel dolor llega una satisfacción también. Cuando mi madre partió, yo me quedé bien tranquilo y dije: creo que pudimos darle una vida honorable, creo que murió en una manera digna. ¿Cuántos hombres, personas de edad mueren sin que los hijos estén pendientes de ellos? ¿Cuántos mueren en una situación que no es digna? Yo me quedé satisfecho y tranquilo, dije: creo yo que todo este tiempo, lo que estuvo a mi alcance y aún muchas veces más allá, yo pude honrar a mis padres y pude darles lo mejor y que tuvieran ellos un final digno, que murieran con dignidad. Y cuando hay un sufrimiento, hermanos, después llega una satisfacción. Aquel que se esfuerza por una meta, se desvela, se da hambriada, lo que usted quiera. Después del esfuerzo, del sufrimiento, viene una satisfacción. Jesucristo padeció grandemente, pero tuvo una satisfacción. Tal vez ahorita lo que estemos viviendo no sea fácil, no sea sencillo. Sea feliz, hermano, con el Señor. No va a tener todo lo que quiere, pero Dios no le va a dejar. No va a tener cuentas en el banco, pero Él va a satisfacer todas sus necesidades. Tal vez no va a ser famoso en todo México, pero ahí donde Dios lo plantó, usted tiene un propósito y tiene que cumplir ese propósito y alcanzar a llevar a cabo el propósito de Dios. Sea feliz en el Señor. El castigo de nuestra paz y por su llaga, dice también. Cuida el cuerpo, hermano. Con lo que comemos, somos medios desordenados, ¿verdad? Decía un amigo, decía: tú come el cuerpo que gane para donde quiera. Decía. Oye, le dijeron: pero tu cuerpo es medio andurieguito, mira, está medio desparramado. Hermano, tenemos que cuidar, hermano. Vamos a llegar a un tiempo en que ya no podemos tener un retroceso, hermano. Vamos a decir así que, como dijo el hermano Andrés, ya estamos bien fregaditos. Y por más que querramos ya recomponer, hermano, el paso, el cuerpo ya no responde igual. ¿Qué hicimos todos esos años? No lo acabamos. ¿Cómo? Mal alimentado, emocionalmente también enfermo porque no acatamos la palabra, no tuvimos fe y no podemos desechar todo lo que está aferrado ahí en el corazón porque somos sabios en nuestra propia opinión y escogemos un estilo de vida, hermanos, conflictivo. Hay que buscar la paz con todos. Yo creo que todos batallamos, hermano. Yo batallo. Yo batallo en mi carácter, batallo en muchas cosas. Pero cada rato Dios me tiene que sentar ahí en la silla eléctrica y me dice: a ver, yo mismo, hermano, padezco cuando quiero salirme un poco. ¿Me entiende? Y no le voy a decir a Dios: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? No, ¿para qué? Si yo sé por qué está pasando. ¿Me entiende? Usted cena mucho en la noche y se acuesta y siente que se le viene el guiso y lo dice: ¿por qué me pasa esto? Y ahí está cabeceando sentado, ahí está. No se puede acostar. ¿Por qué le pasa eso? Pues porque nos propasamos, ¿verdad? Coma temprano y llénese temprano y ya modérese en la noche. Las cosas van cambiando, hermanos. Es poca la gente que puede seguir un ritmo y almorzar, comer y cenar como siempre. Sí hay gente que lo hacía. Mis padres lo hacían y estaban perfectamente bien. Pero pues ya nosotros somos de otra madera, hermano. Hágalo usted, cálese ahorita que va a tener buñuelos hoy o que va a tener tamales, decía una tamaliza hoy en la noche. Pues sí, mientras platica todo está bien. O ya cuando se vaya a acostar a las 2, 3 de la mañana, siente que, decía mi padre, que me anda trompeando la marrana que me comí y dice: acá la traigo. Dice, me anda trompeando por dentro, dice, ya no hay qué hacer. Hermano, Él verá el fruto de su aflicción. De su aflicción, de su aflicción, de su aflicción.